Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Más allá de elegir un candidato, muchas veces o casi todas las veces, o por lo menos en los últimos 30 años en el país, las campañas políticas se baten en procesos e iniciativas que buscan advertir sobre por quién no votar o por quiénes votar. Esto es lo que ha hecho en los últimos años la Fundación Paz y Reconciliación Pares, que con un equipo robusto le ha tomado el pulso y se ha tomado el trabajo de analizar cada uno de los perfiles de los candidatos o precandidatos a elecciones en esta ocasión para los comicios de 2022. La organización analizó, escuchen esta cifra, 438 precandidaturas y la conclusión no fue muy diferente a la de los años anteriores donde también se han hecho estos informes. Buena parte de los precandidatos tienen serios cuestionamientos, 127 de estos 438, es decir, casi una tercera parte. Pero ¿cómo definir quiénes son los malos y para qué sirve establecer quiénes son esos malos? ¿Cómo hacer un ejercicio de esta naturaleza y desde qué parámetros? De eso justamente hablaremos esta noche para tomar buenas decisiones, de los políticos tradicionales además que posan ahora como alternativos. Entramos en Zona Franca. La política en Colombia, que ya parece que arrancó en forma en este top 5 de partidos con la mayor cantidad de precandidaturas y precandidatos relacionados y que tienen cuestionamientos serios, se encuentran el Partido Conservador con 26 precandidaturas cuestionadas, también está el Partido de la U con 24, el Partido Liberal con otros 24, Cambio Radical también con 24 y el Centro Democrático, el Partido de Gobierno, con 17, según este informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Está esta noche con nosotros Viviana Sarmiento, que es investigador de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, es politóloga de la misma universidad con maestría en comunicación política de London. Está a nosotros Viviana, usted de Congreso Visible, han hecho también, me imagino yo, que el análisis profundo, la reflexión a estas alturas de la campaña política. Sí, nosotros hemos estado analizando sobre todo precandidaturas, pero también los cambios que se vienen en cuanto a la composición de las listas de quiénes se van a reelegir, quiénes no. Y sobre todo estamos tratando también de promover que haya paridad en las listas al Congreso, porque eso lo trae el nuevo Código Electoral, pero el Código Electoral está en revisión todavía de la Corte, no está vigente. Ya vamos a desmenuzar justamente todos esos temas importantes para tener equidad, paridad en estas elecciones. Carlos Suárez, que es estratega, politólogo y de gobierno de la firma Estrategia y Poder. Bienvenido, señora, a este espacio, a Zona Franca. Muy buenas noches a ti, a todos los televidentes, a los compañeros de la mesa. El gusto es nuestro. Está también con nosotros Esteban Salazar, que es coordinador de línea de la Fundación Paz y Reconciliación, que son justamente ustedes quienes hacen, Esteban, este informe. Buenas noches. María Camila, muy buenas noches, muchas gracias y un saludo a toda la mesa. Pues quiero comenzar con usted, Esteban, para que nos ayude a entender. Ya teníamos algunas cifras a grandes rasgos de lo que ustedes han hecho, pero ¿qué encuentran de fondo en este informe? ¿Cuál es la advertencia que hacen ustedes desde Pares? La advertencia que nosotros estamos haciendo desde la Fundación Paz y Reconciliación en este momento es que la democracia en Colombia se encuentra una vez más secuestrada por unos clanes políticos, por unas mafias a nivel departamental y por unos partidos que buscarían avalar un centenar de candidatos cuestionados, 127 de los que nosotros hemos podido analizar, de 438 precandidaturas a nivel nacional en 25 departamentos que hemos focalizado. Dentro de las investigaciones que nosotros hemos hecho para esta oportunidad, hemos sacado un informe de precandidatos para lanzar una alerta a todos los partidos, a toda la ciudadanía y a todos los votantes para que vayan viendo quiénes son los que van a buscar un aval dentro de esos partidos que tradicionalmente, dentro de los informes que hemos hecho desde 2014, han venido teniendo problemas de orden judicial, problemas de investigaciones o denuncias y que hoy son un riesgo para la democracia. Estamos hablando de cuestionamientos de qué tipo, de qué orden. Nosotros hemos analizado alrededor de 4 o 5 cuestionamientos. Esos cuestionamientos son, por un lado, investigaciones judiciales de carácter disciplinario, de carácter fiscal que tengan a título propio por cargos de elección popular que han ocupado previamente o cargos dentro del gobierno. El segundo tipo de cuestionamiento que nosotros analizamos es un cuestionamiento asociado a las herencias de la parapolítica o de ese fenómeno de aquellos congresistas que a finales del 2010 resultaron involucrados en aquellos procesos judiciales por vínculos con grupos paramilitares. El tercer tipo de cuestionamiento que nosotros identificamos
son otro tipo de herencias relacionadas con el cartel de la toga por un lado y con el escándalo de Odebrecht. Es el caso de aquellos congresistas que en el año 2017 y 2018 resultaron capturados por estos dos escándalos y buscan poner esos herederos, o pusieron esos herederos en 2018 y lo quieren hacer de nuevo en 2022. Dentro de los otros cuestionamientos que nosotros tenemos también relacionamientos de herencias de clanes políticos que históricamente han gobernado en estos departamentos del país, y tenemos también los escándalos asociados a investigaciones de carácter periodístico o denuncias ante la Fiscalía de carácter grave. Ya vamos a hablar más adelante, Esteban, geográficamente cómo ubicamos estos clanes políticos y por supuesto esta radiografía que ustedes hacen en el mapa colombiano. Viviana. Sí, pues algo que es importante que la gente tiene que tener en cuenta, por un lado, desde Congreso Visible nosotros no le decimos a la gente por quién votar o por quién no votar. Nosotros dejamos la información de los perfiles de los candidatos públicos y precisamente estamos iniciando nuestra campaña que se llama Candidatos Visibles 2022 y la idea es que las personas ingresen a la página y miren, filtrando por su departamento o por los partidos políticos que les interesen quiénes son estos candidatos y ellos mismos hagan su juicio. Obviamente preocupa que hayan precandidaturas cuestionadas, por un lado, porque eso puede generar más desconfianza hacia una institución como es el Congreso, que ya tiene demasiados cuestionamientos y una muy mala reputación, y en ese sentido también hacia los partidos políticos, que ellos también ayudan bastante a seguir teniendo esta mala imagen, y en ese sentido nos gustaría, desde Congreso Visible, pedirles que sean mucho más juiciosos a la hora de entregar esos avales, que tengan sistemas claros y transparentes de selección de candidatos, porque ese también es un problema, la forma en la que se seleccionan los candidatos. Los partidos están obligados a través de sus estatutos a usar mecanismos de democracia interna, pero en la realidad eso no suele funcionar así. Entonces es por eso que se perpetúan todos estos clanes y estas figuras cuestionadas en las candidaturas, y por eso es importante también que las personas hagan veeduría ciudadana y también que hayan otras organizaciones como Pares que hagan esos ejercicios para que las personas tengan esa información disponible. Información disponible. Carlos, su análisis de estas cifras que entrega Pares, que son por lo menos dicientes cuando estamos allá 4 o 5 meses de estas elecciones. No, a mí lo primero que me parece que deberíamos decir y que se le debería contar al país, independientemente o antes de hacer un análisis de lo que contiene el informe, es que aquí en todo caso hay una agenda política de Pares. Pares está haciendo un listado de candidatos cuestionados según los análisis de Pares y se basa solamente en los partidos tradicionales. Yo quisiera preguntar si en el informe de Pares, cuando habla de vínculos con clanes políticos, a mí me gustaría saber si clanes políticos también son los clanes que han formado, por ejemplo, el gobernador Carlos Caicedo, que lleva más de 8 años controlando la alcaldía de Santa Marta y que hoy, en un caso único en Colombia, controla gobernación y alcaldía y que tiene sus listas propias al Congreso de la República. De hecho, hoy, en este momento, mientras estamos grabando este programa, el gobernador Carlos Caicedo está en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia que lo ha imputado por un delito de corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta. No sé si Pares también ha llamado la atención sobre los políticos que puedan tener vínculos con el alcalde Ospina en Cali. Y, en fin, digamos, un poco lo que tendríamos que determinar es si aquí hay una agenda política de Pares que siempre que hay elecciones, pues saca unas verdades que me parecen inocultables y que no las voy a discutir, pero que me gustaría que pudiéramos decirle al país si aquí hay una agenda política de marketing político, en donde además ellos tienen un candidato claro, que es el señor Ariel Ávila. Una vez que pudiéramos visibilizar todo este tema, claro que deberíamos entrar a profundizar los casos de la política y de cómo sanear la política en elecciones en nuestro país. Esteban. Yo creo que aquí Carlos está haciendo unos señalamientos que no tienen nada que ver con el informe que estamos publicando. Creo que hay que establecer unos argumentos serios sobre la forma en la que se está planteando el análisis que él hace o la interpretación errada y distante de lo que ha sido el trabajo que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación. Yo les voy a dar varios datos. Dentro del ejercicio que ha hecho Pares,
desde la parapolítica salió el primer libro que se llama Herederos del Mal y todos los clanes y herederos de la mermelada después del proceso de la parapolítica. O sea, esto no es algo que nosotros nos inventamos ahorita, ni es un proceso que estamos haciendo para el marco electoral del 2022. De hecho, desde 2014 hicimos un seguimiento muy juicioso a todos los candidatos que eran herederos de la parapolítica y ahí salió una cifra bastante interesante. Salieron elegidos 70 herederos al Congreso de la República de personas que tenían vínculos con temas del paramilitarismo. De ahí en adelante hemos hecho seguimiento a las elecciones de 2015 para las elecciones locales, a las elecciones de 2018 y las elecciones de 2019. Es decir, esto es un trabajo que se ha hecho por parte de la Fundación Paz y Reconciliación desde hace mucho tiempo. La segunda claridad sobre la lógica de politización del informe, la Fundación es un lugar independiente. Nuestros informes, nuestro trabajo y nuestro equipo se financia, de hecho, con cooperación internacional. La Fundación Paz y Reconciliación en este momento no tiene ningún tipo de contratos ni con la Alcaldía de Santa Marta, ni con la Gobernación de Santa Marta, ni en el Distrito de Bogotá, ni con ninguno de los personajes que se busca endilgar en ese sentido. Sobre Ariel Ávila, Ariel ya se retiró de la Fundación Paz y Reconciliación hace 2 semanas, él ya no pertenece a la organización y en el ejercicio que estamos haciendo en este momento, que es un ejercicio desde hace varios años y que es donde se tiene que centrar esta lógica para dar respuesta a lo que dice Carlos. De hecho, si se hace una lectura juiciosa del informe, usted va a encontrar que uno de los cuestionamientos es el tema de clanes políticos, pero también en la lógica de esas denuncias que hay e investigaciones de carácter disciplinaria, penal y fiscal, hay miembros que buscarían avalarse por el Partido Verde, por Fuerza Ciudadana e incluso por el Pacto Histórico. De hecho, nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación en este momento somos víctimas de acoso judicial de uno de los integrantes que nosotros denunciamos dentro de esa lista de cuestionamientos que estaría buscando en el departamento del Tolima tener un aval. Entonces, no encuentro, digamos, sentido en esa lógica de que sea algo politizado cuando se trata de un ejercicio que hemos hecho hace varios años, cuando uno de los integrantes se fue a hacer un ejercicio de práctica política que no tiene ya nada que ver de lo que hemos hecho en el ejercicio de pares, que no tenemos financiación de carácter público para estos informes, pero que además en esa lectura, si ustedes lo ven, se encuentran precandidatos que buscarían avalarse por el Partido Verde, por el Pacto Histórico y partidos alternativos. Incluso en ese informe se encuentra dentro de lo que es la veracidad de la información, de los cuestionamientos que tenemos, Rafael Martínez, que es una persona que es supremamente cercana a Carlos Caicedo, que es la persona que se está nombrando en este espacio. Esa persona está dentro del informe, ustedes lo pueden ver, que de hecho tiene investigaciones que se le abren a funcionarios públicos, que eso casi que es supremamente normal en este país, por las acciones que hizo cuando era alcalde. Viviana. Bueno, yo quiero resaltar que además de las cuestiones de heredar, porque el título del informe es, y los notas de prensa que han salido al respecto han hecho mucho énfasis en esta idea de el ser candidato en cuerpo ajeno. Y la aclaración que yo quiero hacer es que muchas veces se usa ese término de cuerpo ajeno, sobre todo para atacar candidaturas de mujeres. Normalmente lo que encontramos es que son las mujeres, o sea, dicen como, ¿por qué vamos a aumentar, por ejemplo, la cuota de género al 50% si las que van a llegar son las esposas de algún político, o las hermanas de algún político, o las hijas de algún político? Y lo que puede ser problemático de este tipo de informes es que se dé por hecho de que las candidaturas de algunas mujeres son precisamente no por mérito propio, sino porque vienen heredadas de alguien más, y que se pongan en cuestión. Estamos hablando de qué casos, Viviana, que a ustedes les preocupan. Bueno, por ejemplo, dentro del informe está mencionado el caso de Ana María Castañeda. Ella, por ejemplo, en este cuatrenio fue presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer e hizo un trabajo interesante con las otras integrantes de esa comisión. Entonces, en ese sentido, sí, su esposo tiene unos cuestionamientos, pero lo que tenemos que pensar es que si algunas de ellas, por ejemplo, están buscando su reelección, ¿qué hicieron en el Congreso? Y podemos ver también que tienen algunas de ellas agenda propia, es decir, no están ahí de títeres de alguien más o para continuar un clan político. Claro, hacen parte de clanes políticos, como muchos políticos hombres también lo hacen, y nosotros no cuestionamos esos delfinazgos, no cuestionamos como Pepito Pérez es el hijo de este otro señor, ¿cuál es el mérito de él? Y ahí no decimos, oigan, ahí le están heredando votos, pero cuando se hacen acciones afirmativas, sobre todo para sectores minoritarios o que están subrepresentados, como es el caso de las mujeres, decimos, no aumenten la cuota de género porque las que van a llegar son esposas de algún político que ya está. Y eso es lo que precisamente me preocupa de este tipo de notas, digamos, también ver
qué han hecho las personas que han llegado en cuerpo ajeno para ver si precisamente sí son estos títeres que están siendo utilizados por otras personas. Vale la pena cuestionarlo, sobre todo para que eso no frene acciones afirmativas que vale la pena continuar y sobre todo ampliar. Estamos hablando de cuántas mujeres que intentan llegar al Congreso en el 22. Pues la idea, actualmente lo que hemos observado es que los partidos no hacen un esfuerzo por más de que sean el 30%, o sea, la ley dice 30% y ellos no ponen una mujer más. Todos los partidos tenían alrededor del 33% de candidaturas femeninas en las listas a 2018. Esperamos que con todo lo que se hizo a través del programa de la campaña de paridad ya, y con al menos ese anuncio de que el código electoral nuevo, que todavía no está vigente, tiene el 50%, los partidos se animen a poner al menos un 40%, porque todavía no están obligados por ley a esa paridad, y ahí es donde está el problema. Pero eso no significa que los partidos tienen que estar con una pistola en la cabeza, por así decirlo, para poder promover las candidaturas femeninas. Esa no debería ser la idea, debería ser una iniciativa propia de los partidos, y para eso les pedimos que seleccionen bien los candidatos. Mujeres que quieren participar en política las hay, lo que pasa es que a los partidos les da pereza buscarlas y prefieren hacer estas prácticas de candidatas de relleno que son tremendamente ofensivas con las mujeres que quieren participar en política, pero también porque dentro de los mismos partidos se dan unas prácticas que generan violencia contra las mujeres en política y terminan alejando a las mujeres que quieren hacer parte del partido. De eso, porque es que y hay se van. dos caras de la moneda. Hay las mujeres que genuinamente quieren participar en política y otras que, por supuesto, que es una realidad, se prestan para hacerle el juego a estos clanes políticos. Carlos. Sí, no, hablando del tema de mujeres, mire, yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que estamos planteando, y sí hay que hacer un esfuerzo mayor en los partidos políticos. Los partidos políticos son dinosauricos, son machistas, eso no podemos tapar el sol con un dedo. Pero también les puedo decir que he participado en procesos en los que se ha tratado de buscar una mayor equidad y participación de la mujer, y ha sido difícil hacerlo. Yo creo que no solamente es culpa de los partidos, sino que también esa misma cultura política que ha dejado de lado a la mujer durante tantas décadas históricamente, pues la tenemos que cambiar también poco a poco para que haya mayor probabilidad de participación. Lastimosamente llegamos a un momento muy complejo, y es que tenemos un código electoral que está en el limbo. Creamos las listas cremalleras, pero a estas alturas del partido seguramente no se van a poder llevar a cabo en estas próximas elecciones del 2022, que sería lo ideal para poder empoderar a las mujeres. Y en eso sí comparto, hay un machismo duro y hay un maltrato a la mujer, porque la política normalmente se había ido haciendo como una labor sucia, como una labor difícil, que no está dentro de ese ambiente que generan las mujeres, y por eso también es tan difícil que se metan a hacer política en un ambiente tan hostil y tan difícil. Y hay que buscar, hay que ponerse la mano en el considere, tanto en los partidos políticos como también en el empoderamiento de las mujeres que quieran participar en política, para que den ese difícil paso que a veces no lo han querido dar. Sí, estamos de acuerdo que esto resulta un ambiente a veces sumamente hostil para las mujeres, porque es un sector completamente dominado por hombres. Decía Esteban, háganos la radiografía, por favor. Usted, ¿cuáles son los 5 partidos que integran este peligro, como decían ustedes, para la democracia en las próximas elecciones? María Camila, gracias. Quisiera solamente hacer una acotación muy pequeña con la intervención de Viviana y Carlos para un punto sobre la labor de la que se hacen este tipo de informes. Mire, 21 mujeres de las 127 de los 127 precandidatos que están ahí, son las que nosotros hemos dicho como que tienen esa herencia de esos capitales políticos de clanes cuestionados. De hecho, son minoría dentro de ese grupo de precandidatos que nosotros presentamos. No existe como un señalamiento para decir que es algo que pueda replicar algún tipo de victimización o hecho estigmatizante, no. Incluso dentro de los informes que nosotros hemos identificado de las mujeres que tienen hoy parte de herencia de esas estructuras que se pueden considerar como baronesas electorales, es decir, que han replicado esas mismas dinámicas para perpetuarse en el poder, su agenda de ninguna manera representa ni a las mujeres ni al feminismo. Se trata de mujeres
que son serviles a unas estructuras patriarcales, unas estructuras de poder que se quieren seguir replicando. Usted dice 21 casos, ¿quiénes son los más representativos? Dentro de esos casos, por lo menos de las herencias que nosotros hemos identificado, hay un caso bastante particular, lo negó el partido de la U, a pesar de que se hizo una entrevista con ellos, con Dilian Francisca Toro, y es el caso de Ana María Ucros, que es la esposa de Eduardo Pulgar, que recientemente fue condenado por temas asociados a corrupción dentro del Congreso. Este tipo de herencias es con una persona que no ha hecho mayor cantidad de política en su vida. Ana María Castañeda, su esposo, es una persona que tiene varios cuestionamientos, que seguramente quiere lanzarse en este momento, pero que ya antes de lanzarse al Congreso no tenía capital político de absolutamente nada. De hecho, dentro del ejercicio que ella hizo para el departamento de Sucre y los votos que consiguió fue gracias al apoyo de Clan Char. Es una mujer que no tenía ningún tipo de preparación para ese ejercicio. Otro caso, vuelve Arlet Casado, que construyó todo un emporio político del Partido Liberal en el departamento de Córdoba, gracias a que su esposo había hecho política toda su vida, que era de una casa tradicional y que resultó ahora, digamos, en un ejercicio de una práctica política de mantener eso. No he visto yo qué agenda de mujeres, qué tipo de prácticas ellas puedan decir que no son heredadas de esas estructuras. Eso, digamos, por mencionar algunos casos. Ahora, para la respuesta sobre el tema de los partidos. El fenómeno sistemático que nosotros tenemos hoy es que los partidos en Colombia realmente no funcionan. Los partidos se han convertido sencillamente en estructuras, o algunos partidos, sobre todo de forma sistemática, de venta de avales, de vitrinas electorales o de fábricas de avales que lo único que buscan es incrementar la cantidad de votaciones que tienen elección a elección o poderse quedar con los cargos de elección popular. Esos partidos que han ido desdibujando esa lógica ideológica que deberían tener, que es el componente principal y representativo en Colombia, son los partidos que hoy, sin importar qué tipo de filiación política hayan tenido previamente ideológica, lo único que les interesa es estar al lado del gobierno. Eso es el ejemplo de dos partidos, por ejemplo, que están dentro de los que han avalado y en esta oportunidad están en el top de los que más han avalado, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que están al árbol de la mermelada que mejor les sirva para ellos. Los otros tres partidos son el partido de la U, que está en riesgo de perder su personalidad jurídica, porque lo que están haciendo con Katherine Ibargüen es bastante grave. Están utilizando la figura de una persona que viene del sector justamente del deporte, que tiene toda la posibilidad de representar ese sector en un partido que hoy, dentro de las estructuras que nosotros hemos identificado, además de clanes políticos, como el caso de Eduardo Pulgar, son personas que están ahí. Pero ¿qué tiene que ver Katherine Ibargüen si ella ha dicho yo soy consciente de que me pueden estar utilizando? Claro, no, digamos, además ahí estamos lo que asumiendo nosotros... que ella no tiene ninguna agencia, ¿no? Como que el partido es malo y la está utilizando, pobrecita Katherine. Ella tendrá todas las razones del mundo para estar en el partido de la U, como podría estar en cualquier otro partido. Esta idea de mujeres sí, pero no así, porque no está en el partido en el que yo quiero o no tiene experiencia en política, cuando todos los días se postulan hombres sin experiencia política en este país, herederos de clanes, y nadie llega y les dice, oye, ¿cuál es tu experiencia? No, tú no deberías candidatizarte o te están utilizando. Eso nunca se los decimos a los candidatos hombres, pero sí se los decimos a las mujeres. Katherine Ibargüen, ella mirará si se siente que la usan o no el partido de la U, ella sabrá por qué se metió en ese partido, pero tal vez ella tiene afinidades ideológicas con el partido. Y lo ha dicho, digo, el tema con Katherine Ibargüen es que es una persona que desde el deporte nadie discute, todos la queremos. Yo que no estoy en estudio pido la palabra. Carlos, adelante. Sí, no, mire, yo sí lo que creo es que aquí hay una falta de rigor en este estudio y se los puedo decir de manera clara. Lo primero que quiero dejar claro para que todo esto sea transparente, porque yo sí quiero poner las cartas sobre la mesa, yo soy asesor del partido de la U. Entonces quiero contarle y quiero aclararle cosas al señor de Pares. La primera, miren, la esposa del ex senador Pulgar no es candidata, no va a ser candidata del partido de la U, y eso la directora del partido de la U lo dejó perfectamente claro después de que se hizo toda una campaña diciendo que ella iba a tener el aval del partido. Eso no es cierto, no va a tener el aval, y no se puede construir sobre mentiras que están en un informe una narrativa tratando de desprestigiar a Pero un ¿de dónde partido. salió esa idea, Carlos, de que ella iba a ser, la señora Castro iba a ser candidata por el partido de la U reemplazando a Eduardo Pulgar?
No, salió la idea de que ella misma ha solicitado y solicitó verbalmente el aval en el partido. Sí, y se le hizo un evento abierto en el que participó ella, Francisca Toro, diciendo que ella iba a estar ahí. No, perdóneme, aquí no estamos hablando de que si hubo un evento o no hubo un evento. Primero, la señora no estaba en ese evento. La realidad aquí es una sola, mi querido amigo. La realidad es que no va a haber aval para esta señora en el partido de la U. ¿Por qué vamos a discutir sobre ese tema cuando no es una realidad? Estamos partiendo de un supuesto totalmente falso. Pero déjeme decirle, yo no conozco a la señora Arlet Casado, pero ustedes, esa afirmación que usted hace me parece no solamente machista, sino desproporcionada. ¿Usted conoce cómo se formó el movimiento de Juancho López en Córdoba? Pues le quiero decir que la señora Arlet Casado era la base fundamental de lo que fue el poder político de Juancho López en Córdoba. Lo que no podemos decir hoy es que Arlet Casado es simplemente una heredera de su condenado marido. La señora Arlet Casado ha trabajado 30 y no sé cuántos años construyendo un proyecto político que además tuvo muchísimo poder en Córdoba. Así que ella esté aspirando hoy, que además se quemó en las elecciones pasadas, y decir que lo hace simple y llanamente como una heredera sin ton ni son, pues es desconocer una realidad política que ojalá quienes hacen la investigación en tierra pudieran determinarla y también contársela al país. Y con el tema de Katherine Ibargüen, ahí sí yo quisiera decirle una cosa muy clara. Yo creo que Katherine Ibargüen no solamente es una mujer negra por demás, que ha representado al país, que ha representado a Colombia, y ella misma por su propia decisión decidió salir a la palestra pública y lanzarse a la política. Y lo único que tienen por decir estas personas, con la peor mala leche, con un ambiente totalmente machista y excluyente, es tratar de presentar a Katherine Ibargüen como una mujer que no piensa y a la que están utilizando, supuestamente. No, ella es mayor de edad, ella es graduada en una universidad en Puerto Rico, es una mujer de mundo, ha recorrido el mundo, ha dejado el nombre del país en alto y ahora simple y llanamente se ha retirado del deporte profesional y quiere venir a hacer una carrera política. ¿Por qué la vamos a estigmatizar? Porque no está en el partido de Carlos Caicedo, patrocinador de la Fundación Pares. Eso no puede ser. Tenemos que poner las cosas en su real valía y a las personas también respetarlas, porque esto que está ocurriendo es una falta de respeto con estas señoras candidatas. Esteban. Carlos, ahí no hay ninguna falta de respeto. De hecho, ni siquiera Katherine Ibargüen está dentro del informe. Katherine tiene toda la razón de que ella determinará si se instrumentaliza o no se instrumentaliza, es problema de ella. No sé cuál es el ideal del partido de la U, no sé qué intenciones tenga la de la cara a todos los corruptos que han pasado por ese partido, que son integrados, pero esos argumentos realmente lo único que hacen es darme la razón. Usted dice, Arlet Casado tiene relación con su esposo que fue condenado, ya me dio la razón. Usted me dice, ¿hubo un evento? Sí hubo un evento. Es lo que nosotros estábamos resaltando. En el momento en el que se hizo ese informe, lo que dijimos es, Ana María Ocros es precandidata del partido de la U. Haya solicitado ya el aval, se lo haya dado a Francisca Toro, lo que hayan decidido hacer. ¿El evento hubo o no hubo? Y yo invito a que si ustedes quieren hacer el ejercicio, vean el evento. Está en Francisca Toro, hay camisetas, está el logo del partido de la U. Entonces, si Ana María Ocros no hizo el evento, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? Bajo la orden de la presidenta hoy del partido de la U. Usted lo único que hizo en todo este rato fue darme la razón. En ningún momento yo he menospreciado el trabajo de todas las personas que han querido hacer política en este país, pero que si lo han querido hacer bajo la imagen de un partido que ha avalado una cantidad de corruptos enormes de toda la historia, eso es problema de ellos. ¿Cómo se llama la esposa del señor Pulgar? Ana María Ocros. Ana María Ocros, corrijo, yo hace unos instantes tuve un lapsus, dije Ana María Castro. Viviana. Pues Esteban, tú acabas de decir que Katherine Ibargüen está en un partido para lavar la cara a un montón de corruptos y creo que esa es una afirmación bastante problemática. De nuevo, o sea, ella verá por qué partido se va. Lo otro es, de nuevo, lo que yo ya repetí, si algunas de ellas ya han sido elegidas, podemos ver la agenda que han tenido y ver si han sido títeres de los esposos o los padres o los hermanos, y seguramente vamos a ver que no, respecto a si movilizan o no una agenda de género,
Pues fíjate que Ana María Castañeda fue una de las personas que estuvo promoviendo lo de la paridad de género en las listas. Entonces, y fue presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Entonces, sí puede que haya una agenda de género. Igual las mujeres en política no están obligadas a tener una agenda de género ni a ser feministas. Este es otro problema, que creemos de nuevo que si hay mujeres en política, deben ser ciertas mujeres, no todas, mujeres sí, pero no así, porque es que no me gusta que entren a este partido, pero no me gusta que tengan esta agenda. ¿Van a haber mujeres conservadoras? Sí. ¿Van a haber mujeres más progresistas y feministas? También. Está bien. Lo importante es que haya representación de todos los sectores en el Congreso, porque de eso se trata una democracia. Ahora, si volvemos al punto, si hablamos de gente sin experiencia en la política que ha logrado cargos públicos dependiendo de quién es su papá, tenemos los Santos, tenemos los Galán, tenemos hasta el propio pero Nicolás Viviana, haciendo el Petro. ejercicio, pero haciendo el gente ejercicio cuestionada de hay en todas midiéndole el partes. pulso un poco, usted me disculpa, de si está en buen estado de salud la democracia, es un buen indicador, digamos, venir con padrino político, sea mujer, sea hombre, porque es igual de deleznable y de cuestionable si es de mujer o es de hombre. Esto no se trata, digamos, en temas de género, por supuesto que hay mayor importancia en el tema de mujeres porque no hay paridad, pero digamos, no es cuestionable y mirando la salud de la democracia, que lleguen personas, más allá de que tengan el aval político, digamos, de un partido que pueda o no tener cuestionamientos, es las personas que pueden estar detrás de ellos para llegar al Congreso, para legislar en el Congreso. Sí, digamos, en un mundo ideal, la idea sería que los congresistas tuvieran una agenda propia, ¿cierto? Que hicieran una militancia en el partido de años antes de lograr ese aval y que no sea, no es que yo soy el allegado de Pepito Pérez, que es congresista, y él va a darme el aval para ser concejal o para ser representante a la Cámara, sino que vinieran de estos procesos y, como indicamos, los estatutos dicen que hay democracia interna en los partidos, pero en la vida real eso no funciona así. La verdad es que el ejercicio político es un ejercicio que se hace en equipo. Obviamente hay gente que se rodea muy mal, otros que se rodean bien. A medida además también que los partidos van tomando poder, nos damos cuenta que hay prácticas que empiezan a reproducirse. Y otra cosa también que la gente tiene que tener en cuenta, y que es algo que nosotros decimos como los partidos están mal, los partidos se volvieron una máquina de avales, y sí, es cierto. Y precisamente tenemos mecanismos como lo son la ley de bancadas, y cuando se trata de aplicar, como pasó ayer en el Consejo de Bogotá, nos quejamos y decimos, ¿cómo así? Pero luego los concejales o los congresistas no tienen libertad de pensar y hacer lo que quieran. Y es como, estás dentro de un partido y tendrás tus razones para estar dentro de un partido. Pero precisamente la idea es que haya cierta obediencia para que yo precisamente cuando veo un partido, y por ejemplo, es algo que pasa con el partido de la U y muchos otros partidos que nosotros en ciencia política llamamos atrapa todos, porque no sabemos cuál es su posición ideológica, y eso sí es cierto, no sabemos cuál es la posición ideológica del partido de la U, no sabemos cuál es la posición ideológica realmente del Cambio Radical, pero ¿qué es lo que pasa? Porque precisamente el énfasis de ellos es solamente ganar elecciones al costo que sea, sin una posición ideológica clara, pero cuando por fin los partidos tratan de implementar algún tipo de disciplina partidista, nos quejamos y pedimos que los congresistas o los concejales sean libres de hacer lo que quieran. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Por un lado, pedimos que haya disciplina de partido y les decimos a los congresistas, concejales y demás como, oigan, ustedes no tienen que como que seguir una línea ideológica o algún comportamiento o algo, deberíamos pedirles eso, y en ese mismo sentido, eso precisamente podría ser que los partidos empiecen a seleccionar mejor sus candidatos en lugar de seleccionar velas sueltas que nos sirven es solamente para pasar el umbral, tener personería jurídica y decir, wow, tengo mucho poder, el CNE me manda mucha plata, sino como es eso, seleccionar buenos candidatos que tengan alguna lógica, alguna razón de estar unidos para que trabajen juntos y luego no se presten para este tipo de situaciones donde el partido dice yo no puedo responder por esa persona, el candidato dice yo no quiero responder por el partido, etcétera. Eso sería muy importante y para eso podrían ayudar, por ejemplo, las listas cerradas y otros Eso sería en un mundo ideal, por supuesto, con unos presupuestos mínimos de transparencia por parte de los partidos. Carlos, usted de pronto no ve el vaso medio lleno con este informe, es decir, esta práctica que está denunciando desde Pares no es nueva, digamos, al margen del partido de la U, digamos, en el contexto político colombiano, la herencia de los votos es algo recurrente, es algo de cada 4 años. Sí, es que yo lo que creo es que aquí el punto de discordia del vaso es el autor del informe. La política en Colombia evidentemente tiene unos problemas mayúsculos que hay que tratar de solucionarlos de alguna manera. Yo, por ejemplo, ahora que escuchaba el tema de los clanes políticos,
El lío aquí es que hemos hablado de los clanes políticos siempre que nos referimos a políticos regionales que son exitosos haciendo votos. Pero cuando los clanes políticos son los de los Galán, cuando los clanes políticos son los de los Santos, cuando los clanes políticos son los de la familia de Vargas Lleras, entonces digamos que el bogocentrismo ahí sí no está hablando de clanes políticos. Los votos malos y de los clanes son de los que están en las regiones. Y yo creo que la política finalmente hay que tratar de limpiarla de arriba abajo. El problema no está solamente dado desde un espectro ideológico de la mesa. Ahora también poníamos sobre el tapete lo que pasó ayer o lo que está pasando en Bogotá. Es que es muy grave que un concejal del Partido Verde en su propia cara, delante de las cámaras, le diga al secretario de gobierno de Claudia López que él mismo en la oficina de la alcaldesa le ha venido ofreciendo puestos a cambio de los apoyos políticos. Entonces, claro que sí hay unas prácticas deleznables y esas prácticas deleznables están en todos los espectros y no tenemos por qué concentrarnos exclusivamente en hacerle el juego a uno de los espectros políticos que además tiene hoy candidato e intereses electorales cuando publica esta clase de informes. Yo creo que somos lo suficientemente adultos como para poner sobre el tapete los problemas que hay. Claro que hay unos votos heredados que son deleznables, pero hay otros que no necesariamente lo son. Yo creería que Arlet Casado es muchísimo más dueña de los votos que tiene en Córdoba que lo que puede ser Juancho López hoy de esos votos. Como para dar simplemente un ejemplo de que aquí lo que no podemos es hablar en blancos y negros y en que unos son buenos y otros son malos, porque eso no funciona de esa manera. Aquí hay que hacer una depuración de la política de arriba abajo y desde Bogotá hacia las regiones. Aquí los políticos regionales no son los únicos corruptos, digamos, para ponerlo en esos términos. Esteban, ¿cómo se endosan o cómo se heredan los votos? Es decir, porque Carlos acaba de dar una frase muy importante, muy diciente en este debate y es dueños de los votos. O sea, aquí los congresistas, ¿en qué momento se hacen dueños de votos y cómo los heredan en el eventual e hipotético caso de que lleguen a caer en manos de la justicia? Sí, aquí yo quiero hacer una precisión, digamos, sobre el tema incluso de la forma en la que nosotros hacemos estos informes. Estos informes ni siquiera tienen un enfoque solamente en el escenario de las elecciones del Congreso de la República. También hemos hecho informes sobre seguimiento a elecciones de carácter local y regional para alcaldías, para gobernaciones, asambleas departamentales y consejos municipales. Esto no es que se endosan cada 4 años, esto es un proceso, esto es un entramado bastante complejo que se inicia desde hace muchos años, que son poderes tradicionales que están desde el gobierno nacional, como lo acaba de decir Carlos, que incluso dentro de lo que hemos hecho de la Fundación Paz y Reconciliación, hemos denunciado en muchas oportunidades diversos hechos irregulares dentro de todo el clan político que está asociado a los Char en Barranquilla, que hace parte también de la estructura de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras. Ahí hemos hecho cualquier cantidad de investigaciones que ustedes pueden consultar en ese escenario. Actualmente en el Gobierno Nacional también hemos hecho un sinnúmero de investigaciones sobre cómo hay personas que ocupan cargos en este momento dentro del gobierno que tienen diversos cuestionamientos, temas de contratación pública. Entonces, pues, es una falsedad, digamos, que se haga un ejercicio solamente oportunista en el tema de las elecciones que van para el otro año, en donde en Colombia se está ahogando la posibilidad de un cambio, por un lado, y por otro lado la permanencia de todos estos clanes y todos estos políticos tradicionales que ocupan poderes no solamente a nivel local y departamental. Pero los políticos tradicionales, Carlos tiene razón, no están en la costa, están también en Bogotá. Claro, a nivel nacional y en Bogotá pero digamos, el ejercicio que ustedes hacen rápidamente, Esteban, es en las regiones más afectadas con este fenómeno de trasteo, más que trasteo, herencia de votos, ¿es en dónde? Aquí lo que nosotros hemos identificado es lo siguiente. Previo a este ejercicio, que es justamente de donde se hace todo el proceso que hemos planteado para este informe y que resulta también de este informe, es que hemos cogido todo el tema de la herencia de la parapolítica, de Odebrecht, del tema de la mermelada, del tema del cartel de la toga y quienes están heredando esos votos y esos espacios electorales. Entonces yo les pongo un ejemplo. Este tipo de elecciones de carácter nacional tienen que tener un apoyo a nivel local de alcaldías, de gobernaciones, de estructuras de concejales, de asambleas, etcétera. Entonces, cuando un político tradicional que ha venido haciendo política dentro de sus territorios a través de tantos años, lo que hace es que empieza a generar amarres por medio de carácter clientelar, burocrático, de contratación. En muchos departamentos, en muchos municipios... ¿Pero cuáles departamentos? ¿Cuáles son esos departamentos? Entonces, en esos departamentos lo que nosotros hemos identificado es, de parte de la costa atlántica, La Guajira, Córdoba, Sucre,
Atlántico, Cesar, Bolívar y Magdalena. Hacia la parte, ya digamos, del centro del país está centro-occidente, está Antioquia, está Chocó. Hacia la parte del suroccidente está Valle del Cauca y también tenemos algunos casos hacia la zona de Santander y norte de Santander. Esto es un fenómeno de 54 familias que han gobernado históricamente en esos departamentos, que son serviles a las estructuras ya a nivel de Congreso y que también tienen cargos y también tienen burocracia en el gobierno nacional y los gobiernos que están. O sea, plantear uno que eso solamente es un señalamiento andinocentrista, bogotacentrista, es falso. Es falso porque ellos también tienen participación dentro del gobierno nacional y han participado dentro del gobierno nacional, y por eso el fenómeno de la mermelada es un fenómeno que afecta tanto al país y que se da desde Bogotá, no solamente desde las regiones. Cuando nosotros analizamos que usted tiene burocracia, que usted pone un alcalde, que usted pone un gobernador, usted pone contratistas, y después de poner todos esos contratistas y toda esa gente, usted sale y por medio de esas obras, usted empieza a darle un componente político, la gente empieza a votar por usted. Y esa gente es literalmente la que coge y saca de un bolsillo los votos y lo pone en los bolsillos de otro. Eso es así, y son votaciones que han sido históricas en esa zona. Sí, señor. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de política, viejas prácticas terribles de la política en cuerpo ajeno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a hablar de los políticos hoy disfrazados de independientes como la renovación de la política en el país. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más, somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de política, ya entrando al segmento final, y para finalizar vamos a hablar de algunos políticos que se venden como alternativos pero hacen parte de la política tradicional. Zona Franca recuerda 2 de los últimos casos, pero hay muchísimo más de estos políticos conocidos como los camaleónicos. Hacer política diciendo que no se hace política o que no se es un político tradicional ya es casi una tendencia nacional en las elecciones colombianas. Hace más de un año nació la Coalición de la Esperanza. Desde entonces le apostamos a la consolidación de un cambio verdadero para Colombia. Vamos a demostrarle a este país que somos capaces de trabajar juntos en medio de las diferencias. Será una coalición alejada de los extremos, que le apuesta al liderazgo colectivo y que no va a estar acompañada de los partidos tradicionales que apoyan a Duque. Un ejemplo claro es Juan Fernando Cristo, quien militó por años en el liberalismo y quien, según La Silla Vacía, sigue manejando, junto con su hermano,
varios cargos burocráticos en Norte de Santander. Tranquilo y contento de saber que aquí se puede trabajar con el Partido Liberal, acá se le puede pedir el favor a otros sectores que hay un cucuteño importante con ganas de sacar adelante y poner en alto el nombre de Norte de Santander. En el grupo de los que se han opuesto o se oponen a la política tradicional, pero hacen uso de esta, se sitúa Gustavo Petro, el más opcionado para ganar la presidencia. Una política del amor es una política de la seducción. Tan grande ha sido el poder de la seducción que hoy somos 8 millones de ciudadanos libres y ciudadanas libres. Seguiré seduciendo. A pesar de las críticas, Gustavo Petro no dudó en acoger en la Colombia Humana a Armando Benedetti. A mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá. Y allá solamente está ubicado la Colombia Humana. O sea que voy caminando hacia la Colombia Humana. Y Roy Barreras, dos políticos que son casi el espejo de lo que es la política tradicional. Voy a competir con Gustavo Petro en la consulta presidencial de marzo del 2022. Una consulta sin vetos y sin miedos. Estos son solo algunos ejemplos de una campaña que tiene más de lo mismo. Políticos tradicionales posando de alternativos. Los alternativos, Viviana. Bueno, hay varios fenómenos dentro de los alternativos, porque tenemos estos como Cristo, que se las dan de alternativo, pero él le pone los votos al hermano en Norte de Santander, y el hermano está dentro del Partido Liberal, y no se va a salir del Partido Liberal, obviamente. Y también tenemos el fenómeno de los que empiezan recogiendo firmas y terminan con 4 logos en el tarjetón final. Ejemplo, Miguel Uribe Turbay en la Alcaldía de Bogotá 2019. Recoge firmas, termina en el tarjetón diciendo que es independiente, por supuesto que no tiene nada que ver con los partidos, y termina en el tarjetón con el Partido Liberal, con Cambio Radical, con el Partido Conservador. Hablemos de coherencia ideológica, que te aparezca el Partido Liberal, el Partido Conservador en el mismo tarjetón, es bastante coherente. Y así hay muchos, y obviamente también en estas elecciones tenemos, por ejemplo, a Alejandro Gaviria, que está recogiendo firmas, pero obviamente si el Partido Liberal le da el aval, entonces va a salir como con su movimiento de papel y con el logo del Partido Liberal. Entonces somos independientes porque odiamos a los partidos, pero obviamente en el tarjetón salimos con ellos. Y además la otra pregunta es ¿con quién van a gobernar si no tienen partido político, ¿no? Si yo voy a ser presidente y llego al Congreso y me elegí a través de un grupo significativo de ciudadanos y no tengo partidos con quienes gobernar, obviamente tengo que hacer una coalición y obviamente tengo que caer en la mermelada, porque el sistema partidista, al ser tan amplio, se trata de hacer coaliciones. Pero el problema es de estructura del sistema, Carlos, o el problema es de quienes hacen el sistema. No, yo creo que el problema empieza porque los mismos políticos están creyendo que el elector moderno es un elector estúpido. Y eso cada día es menos real. Miren, Vargas Lleras se disfrazó de firmas hace 4 años para terminar en el oso en el que terminó en sus elecciones. Hoy el que se disfraza de firmas es Alejandro Gaviria, el candidato de César Gaviria, cuyas firmas está recogiendo el Partido Liberal, y piensan que el país y que el elector no se da cuenta de eso. Y es como ir a Cristo hablando en contra del clientelismo y de la politiquería. Eso es más o menos como escuchar a Esperanza Gómez despotricando de la pornografía. El país no se lo cree. Ese es un disfraz mentiroso, es un disfraz que ya es muy difícil podérselo vender al elector. Claro que ahí hay un problema de estructura de la realidad electoral en el país, sí, pero también hay un problema de cultura y también hay un problema de que los políticos tradicionales no se dieron cuenta que esto cambió y están pretendiendo creer que nos pueden vender cambios de maquillaje. Eso no funciona así. El día que podamos entender que el cambio es lo que debemos vender, pero que además lo debemos hacer, con seguridad esto podría cambiar. Y solamente un tema antes de que se me acabe el tiempo, yo sí quisiera ver los informes de Pares en donde hablen del clan Caicedo, en donde hablen del clan de Ospina y en donde, hablando de las familias, pudiéramos ver qué pasa con la contratación en el distrito de Bogotá, manejado por Claudia López, y los vínculos que pueda tener con su esposa, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano.
definitivamente digamos que habas se están cociendo en todas partes, lastimosamente. Carlos, sabemos que se tiene que ir, ya lo voy a dejar, pero antes de irse, usted mencionaba algo y era mejorar y cambiar estas prácticas. ¿Usted lo ve viable, usted lo ve posible en un país, digamos, donde los electores también en muchos sentidos y en muchas formas son cómplices de lo que ocurre con la política colombiana? Yo no me atrevería a decir que el elector en Colombia es cómplice de esto que está ocurriendo. Yo creo que hay que determinar claramente las realidades de ese país regional, de ese país real que vive y que poco a poco además también se está liberando. Miren, yo me dedico a esto y hace 4 años ya casi, los clanes políticos, las maquinarias políticas, esos que Páez llama clanes políticos, se montaron todos en la candidatura de Germán Vargas Lleras, pero la gente, el elector, fue a las urnas y les dio pero digo, no es cómplice el que vende el voto, no es cómplice el que vende el voto, no es cómplice el que por supuesto recibe un tamal, una teja para votar. Miren, aquí hay unas realidades muy complicadas que desde Bogotá y desde los escritorios se pueden ver de una manera y en las regiones y en el país real se pueden ver desde otra. Yo lo que sí les puedo decir es que, y los resultados están en las urnas, esa clase política que trató o que seguramente hizo toda la parafernalia para que su candidato Vargas Lleras pudiera ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, terminó perdiendo todos esos esfuerzos porque el país real, el elector real fue y en la urna depositó su voto libre, en muchos casos incluso por Gustavo Petro, que fue gran ganador en el Caribe colombiano, en el suroccidente también, en esa primera vuelta, y ahí poco a poco el elector también está dando un grito de independencia y los políticos lo tienen que ver, lo tienen que leer y tienen que empezar a hacer cosas, a transformarse, no a decirlo de palabra como veo que lo está diciendo Cristo, o como lo está haciendo Gaviria o como lo hizo el mismo Vargas Lleras. Sí, es uno de los casos, pero tenemos casos como el de la congresista Aida Merlano, prófuga de la justicia, que llegó al Congreso, dice la Corte, con votos comprados. Es Carlos Suárez, estratega político y de gobierno. Carlos, sé que se tiene que ir, pero le agradezco realmente que estuviera esta noche con nosotros acá en Zona Franca. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. A usted, señor. Esteban, su conclusión sobre este asunto. Sí, yo retomo tal vez con lo que menciona Carlos, que es bastante contradictorio en todo lo que dice. Él dice que se plantea una lógica desde los escritorios de Bogotá con una cuestión súper condescendiente, paternalista, como si no hubiera capacidad de agenda y de agencia también de los territorios, de las personas que están en esos departamentos. De hecho, por allá, digamos, dentro del análisis que uno hace a nivel electoral, es evidente que también mucha gente se está cansando hoy de esa situación y que está pidiendo un cambio. De lo que se está resumiendo en este espacio ya del debate, mire, 6 de cada 10 personas hoy no sabe por quién va a votar, no tiene ni idea por quién va a votar. Eso está asociado a una crisis de los partidos políticos, la gente se cansó de los partidos políticos, y a una crisis de representatividad. Es decir, que quienes llegan allá, incluso sea el partido que sea, no está tramitando las demandas sociales. Y eso lo vimos en el paro nacional, donde el Congreso estuvo supremamente ausente, donde sesionó virtualmente y no respondió en absoluto a las necesidades de la gente. Entonces, no es solamente endilgarle claramente la responsabilidad de los partidos políticos, también es a los candidatos que están lanzándose, los que intentan posar de independientes, de alternativos. El boom de movimientos por firmas que ustedes pueden ver desde 2014 hasta hoy es impresionante, no solamente para el Congreso y Presidencia, para alcaldías y gobernaciones. Y ese boom que se utiliza con esa lógica camaleónica, realmente la gente tampoco es boba, entonces tampoco hay que creer que la gente no entiende cómo funciona eso, porque el caso de Vargas Lleras es algo muy interesante a analizar, pero hoy el caso de Alejandro Gaviria es todavía más interesante. ¿Por qué? Porque hoy Alejandro Gaviria tiene un problema muy particular y es: recibo el respaldo de César Gaviria, que es un político tradicional, o lo dejo, y eso le ha generado incluso inconvenientes para saber si puede lograr algún tipo de alianzas adicionales. Pero eso el electorado hoy también lo está viendo. Seguramente lo está viendo. 6 de cada 10 personas que no saben por quién van a votar. La última encuesta revelada por el exregistrador Carlos Ariel Sánchez, que dice que reinan los indecisos y el voto en blanco. Estamos en Zona Franca haciendo el análisis de lo que serán las próximas elecciones y por supuesto hablando de política en Cuerpo Ajeno. Ya regresamos.
Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de política. Viviana, 127 de los 438 son los cuestionados por pares. ¿Cómo va a quedar el Congreso entonces? Ustedes, la conclusión suya desde Congreso Visible. Bueno, nosotros en Congreso Visible estamos esperando a que ahorita se cierren las inscripciones que van a abrir precisamente este fin de semana, el 13 de noviembre, de candidatos. Invitamos a la ciudadanía y a los televidentes de Red Más que ingresen a la página de Congreso Visible, congresovisible.uniandes.edu.co, para ver qué están haciendo los congresistas que están hoy en el Congreso y que van a buscar su reelección, y también en enero a que vean los perfiles de los que se van a lanzar para que sean ustedes quienes decidan por quién quieren votar. Igualmente, que tengan los ojos abiertos y que pongan cuidado a tanto candidato que está recogiendo firmas y que va a terminar en el tarjetón con 200 logos de partidos que ya existen. Ojo y pilas con el voto. Esteban, entonces quedamos en que son 127 candidatos, estamos hablando de La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, entre otras muchas regiones. Creo que hay una representación amplia del país, pero rápidamente los clanes. ¿Cuáles son los clanes que ustedes tienen acá en este informe? Aquí dentro de los clanes que nosotros hemos analizado como los que buscan tener esa permanencia, está el clan Char, está el clan de los ñoños, que ahora son 2 clanes divididos, el clan de Musa Besaile y el clan del ñoño Elías, el clan de Nora Pineda García, que busca ahora lanzar a su hijo, Marcos Daniel Pineda. Tenemos el clan de los Aguilar en Santander, y también tenemos el clan Nueva Fuerza Guajira hacia la zona de La Guajira. Le dejó antes de irse la inquietud del clan Ospina y el clan Caicedo, ¿no están acá? De esos clanes, eso no se puede considerar como un clan porque no han tenido tradicional o históricamente el poder como lo ha tenido. Pero Ospina, ¿cómo Ospina está repitiendo alcaldía en Cali? Claro, pero dime tú, ¿cuál es el cuestionamiento que él tiene dentro de los términos que nosotros hemos analizado, sobre todo en la lógica de la parapolítica, Odebrecht, el cartel de la toga, investigaciones penales o judiciales, o que haya resultado preso? Bueno, esa es una inquietud. Esa es una inquietud que va a quedar abierta sobre los clanes, donde están muchos políticos tradicionales atornillados en la política, en el poder, dominando desde el Congreso el país. Esto fue Zona Franca. Estuvieron esta noche con nosotros Viviana Sarmiento, un gusto tenerla acá. Gracias. Y estuvo también con nosotros Esteban Salazar de Pares. Esteban, un placer. Muchas gracias. Y Carlos Suárez, que ya nos abandonó. Como siempre, un gusto con ustedes esta noche. Gracias por la compañía. Feliz resto de noche. Que descansen.